en la laguna de Colta, ubicada en el cantón del mismo nombre, en la provincia de Chimborazo. Esta laguna tiene una extensión de 275 hectáreas aproximadamente y está ubicada a 3.328 metros sobre el nivel del mar. La laguna de Colta es un lugar turístico muy atractivo por todas las bondades que ofrece la naturaleza y podemos encontrar exuberante vegetación típica de la zona. Cuenta la leyenda que una pareja de novios iba a celebrar el sagrado matrimonio según las tradiciones y costumbres de aquella época. El lugar donde se iba a celebrar la fiesta correspondiente era una humilde choza. En este tipo de fiestas cada quien tenía un cargo exclusivo, desde la persona que daba la bienvenida a los invitados hasta la persona encargada de la cocina. Una de las cocineras no tenía en qué preparar la fritada, por lo que rápidamente se dirigió hacia los novios para que fueran a conseguir una paella de 4 orejas al otro lado de la comunidad y que la trajeran en un burro para que no tardasen en volver. Los novios tuvieron que transitar largos caminos hasta llegar a la casa del dueño de la paila. Ellos, muy agradecidos, volvieron de regreso hacia la fiesta. En cierto momento el burro se cansó del peso de la paila, por lo que los novios deciden bajar la paila para poder descansar mientras platicaban de cómo sería la fiesta y de cuántos amigos y familiares les acompañaría. Mientras descansaban, miraban el cielo y el frío era muy agotador. Empezó a caer el páramo y enseguida de a poco empezó la lluvia. Los novios, al ver que el fuerte aguacero cada vez era más insoportable, apresuradamente se levantaron para poder continuar con el viaje. Quisieron alzar la paila y no pudieron. Misteriosamente ésta se volvió pesada y ellos, muy asustados, dejaron en aquel lugar la paila y fueron a avisar a la gente de la comunidad para que los fueran a ayudar. Una vez que los novios partieron del sitio, la lluvia fue cada vez más fuerte y la paila fue llenándose de agua y empezaban a formarse como una especie de charco, por lo que la gente incrédulamente dudaba de lo que decían los novios. Al siguiente día fueron los novios y toda la comunidad a aquel lugar y se dieron cuenta que ya no era simplemente un charco, se había convertido en una laguna. Las lagunas son depresiones en la superficie terrestre, que contienen aguas estancadas. Su profundidad puede ir desde 1 a 2.000 metros y su tamaño puede oscilar desde menos de una hectárea en las pequeñas lagunas hasta los miles de kilómetros cuadrados en las grandes lagunas. El agua se mueve constantemente entre las diferentes esferas de la Tierra: la hidrosfera, la atmósfera, la geósfera y la biosfera. Más del 99% del agua de la Tierra no está disponible o no es apta para su uso humano beneficioso, ya sea por su salinidad, como ocurre en el agua de mar, o por su forma y ubicación, como es el caso del agua almacenada en los casquetes polares y los glaciares. El 1% restante lo podemos encontrar en entornos naturales de aguas superficiales, como ríos, lagos, lagunas y humedales, así como entornos acuáticos construidos por humanos como los embalses. En ese sentido, el agua es un recurso heterogéneo que se puede encontrar en forma líquida, gaseosa o sólida en la superficie de la Tierra o cerca de ella. El tiempo de residencia del agua puede variar desde unos pocos días hasta miles de millones de años, dependiendo de su ubicación específica. Las lagunas pueden tener diversos orígenes. Entre ellos podemos citar por efecto de la erosión y la deposición glacial,
y por los movimientos de la corteza terrestre que llevan en ocasiones a la aparición de depresiones que pueden llenarse de agua. Las lagunas de la región interandina son de orígenes glacial o tectónico, también por la acumulación de lluvias y por procesos volcánicos. En la costa y Amazonía predominan las de origen fluvial, formadas por los remanentes que quedaron al cambiar los cursos de los ríos, desviación de meandros, etc. Considerando la leyenda antes expuesta y lo anteriormente mencionado, el origen de la laguna de Colta se remonta a un origen pluvial. Esto se debe a que cuando la precipitación cae en áreas muy frías o en elevaciones altas o latitudes altas, como es el caso de Colta, es posible que el agua no se absorba, se escurra o se evapore inmediatamente. Por otro lado, puede convertirse en parte de un campo de nieve o de un glaciar. Algunos estudios de la geología del Ecuador coinciden que las lagunas de nuestro país son en su mayoría polimíticas, poco profundas, y otras en cambio son oligomícticas, donde los nutrientes salen del fondo a la superficie luego de grandes tormentas. Cuando hay grandes precipitaciones, una parte del agua penetra en el suelo por un proceso llamado infiltración y se mueve hacia abajo, luego en dirección lateral y por fin resuma en lagos, en ríos o directamente en el océano. Cuando la velocidad de caída de la lluvia es mayor que la capacidad del suelo para absorberla, el agua adicional fluye sobre la superficie en lagos, lagunas y corrientes, un proceso denominado escorrentía y que puede dar lugar a lagunas fluviales o lagos de playa. En la laguna de Colta podemos encontrar una flora y fauna muy variada. Podemos divisar en los alrededores de esta atractiva laguna patos de migrantes, garzas, ovejas, gran diversidad de aves y peces de colores. También hay que mencionar que en esta laguna crece la totora, que es utilizada para el tejido de esteras y variadas artesanías. Esta laguna permite realizar actividades como caminatas, fotografía, observación de flora y fauna, observación del paisaje, entre otras. Las mismas tropas españolas de 1534 decidieron construir a orillas de la laguna una iglesia en homenaje a su patrona, la Virgen de la Valvanera, construcción que vino a constituirse como el primer templo católico edificado en nuestro país. A pesar de sus diferentes orígenes orográficos, las lagunas ecuatorianas poseen una extraordinaria belleza que se torna aún más excepcional cuando se vinculan directamente con mitos, leyendas y pasajes históricos de las zonas que ocupan.